Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Sermón de la serie de Hebreos. Damos gracias al Señor por todos estos preciosos sermones que Él nos ha hablado en nuestras vidas. Ya estamos llegando a los últimos y es una bendición. Ya estamos empezando a proyectar el próximo libro. Vamos a leer hoy Hebreos capítulo 13, versículo 9 al 16. Hebreos 13, del 9 al 16. Lea conmigo, luego mantenga su Biblia abierta para ir siguiendo conmigo la lectura que vamos a ir haciendo de cada texto. Lea conmigo entonces, Hebreos 13, 9 al 16, dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por esta preciosa reunión que nos estás dando, en la cual hemos podido escuchar el Evangelio, las canciones, la lectura. Cada una de las actividades han sido de mucho provecho para nuestra vida. Te ruego ahora en particular por la exposición de tu palabra, que abras nuestro entendimiento para poder comprender lo que aquí vamos a ver, las verdades universales que tenemos junto con las implicaciones prácticas para ser persuadidos a la obediencia, creerlas y ponerlas en práctica, y de esta manera nuestra vida pueda seguir creciendo en la fe. Te ruego tu ayuda, Señor, en Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es Lo que Dios nos demanda. Una de las dudas más comunes en los creyentes, diría casi desde el primer momento que comienzan a crecer en la fe, es poder aprender qué cosas son las que Dios les pide cumplir. En el Antiguo Testamento, el conocer y obedecer la voluntad de Dios era un asunto importante, recurrente. Por ejemplo, en Salmo 143:10, David habla acerca de esto. Fíjese lo que dice ese salmo: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. En el Nuevo Testamento acontecía también que cuando las personas escuchaban el mensaje del Evangelio y tenían convicción acerca de su pecado, lo que a veces consultaban era ¿qué tenemos que hacer a partir de esto que habían escuchado? Por ejemplo, en Hechos 2:37. Bueno, el tiempo ha pasado y la situación no cambia. Aquellos que temen a Dios saben que tienen que obedecerle y por eso buscan conocer la voluntad de Dios para ponerla en práctica. Lo bueno de todo esto es que Dios no juega a las escondidas. Por medio de su palabra, Él declara de manera explícita qué es lo que tienen que hacer aquellos que quieren saber su voluntad. O dicho de otro modo también, ¿no? Surge algo que considero relevante en cuanto a lo que estamos viendo de la perseverancia en la fe. El hecho de que la perseverancia en la fe de cada creyente tiene una relación directa con su obediencia. O sea, los creyentes obedientes son aquellos que transitan justamente de forma más adecuada la vida cristiana. Por eso es que no solo se necesita conocer cuál es la voluntad de Dios, sino además por sobre todas las cosas se requiere obedecerla. Y esto es importante porque justamente
muchas veces nos nutrimos de mucho conocimiento acerca de la voluntad de Dios, pero no ponemos el mismo esfuerzo o el mismo ahínco para poder obedecer a aquello que vamos aprendiendo. El autor sabe que esto es así y por eso les indica en esta sección algunas cuestiones importantes que tenían su audiencia original que tener muy presentes en su vida, si justamente deseaban perseverar de forma correcta. A causa de las aflicciones que estaban sufriendo, ellos podían errar y sucumbir a la tentación de rendirse, pero eso no era lo que Dios deseaba de ellos. Por lo tanto, entonces, tener presente los mandamientos de esta sección de la carta era muy valioso para cada miembro de la iglesia local. Ahora, teniendo en cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz, como el mismo autor nos mencionó en capítulo 4, versículo 12, podemos estar seguros de que también estos mandamientos hablan a nuestros corazones y deben ser tenidos muy en cuenta también por los otros. Por eso te animo entonces a que puedas prestar atención a este sermón, porque estoy seguro que va a ser de mucha edificación para tu vida, para la mía, como lo fue para la audiencia original. El tema del sermón es el siguiente: para perseverar en la fe debemos cumplir con lo que Dios requiere de nosotros. ¿Qué es lo que requiere? Bueno, el pasaje brinda hoy 3 mandatos que tenemos que ver y entonces cumplir. ¿Está bien? Vamos a ver entonces el primero de esos mandatos. Lo tenemos del versículo 9 al 14. El primero de los mandatos que el pasaje nos da es que debemos afirmarnos solo en la gracia de Dios en Cristo. Ese es el primero. El texto comienza en relación con lo dicho anteriormente. Lea de vuelta conmigo, versículo 9. Dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Cuál es la conexión? Bueno, ¿se acuerdan ustedes del versículo 8? Vimos que el autor afirmaba que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Su ejemplo y guía, como vimos, siempre estará presente para los suyos. Eso es lo que veíamos la vez pasada, el domingo pasado. Ahora, con eso en mente, es que entonces se hace el pedido que se presenta en esta primera sección. Tengan cuidado de no ser arrastrados por doctrinas diversas y extrañas. O sea, no se trata solo de no descuidar el modelo que el Señor nos dejó, sino tampoco su enseñanza. Ambas cosas son importantes. La doctrina del Señor, testificada por medio de los escritores del Nuevo Testamento, es la verdad central a la que todos los creyentes se deben someter. Es a la doctrina del Señor, a la enseñanza que Él dio, brindada justamente y testimoniada por los escritores del Nuevo Testamento, que escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde empiezan los problemas? Bueno, creo que es cuando los creyentes dejan de acudir a esta doctrina, la doctrina de Cristo, y entonces se dejan llevar por otras enseñanzas no alineadas a lo que Él nos dejó en las Escrituras. Por eso son extrañas y no tienen nada que ver con lo que Él enseñó. Y ahora, este era un problema muy grave para la audiencia original, a tal punto que no obedecer a este pedido podía poner en riesgo la perseverancia de ellos. Porque la pregunta es, ¿cómo se puede avanzar en la carrera que tenemos por delante, como antes veíamos, con una enseñanza errada? Imposible lograrlo, imposible perseverar si no atiendo y si no sigo la enseñanza correcta. Ahora, tristemente, era un riesgo que no solamente afrontaron los oyentes de la carta. A lo largo de la historia de la Iglesia, y en el Nuevo Testamento lo vemos con claridad, este peligro de desviarse, de ser arrastrado, de dejarse llevar por doctrinas extrañas, se repite en incontables ocasiones y por eso los autores del Nuevo Testamento son tan enfáticos en este cuidado. Usted, por ejemplo, lee en Romanos capítulo 16, versículo 17, Pablo habla a los romanos y les dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y dice, y que os apartéis de ellos. No le pueden dar lugar. En Efesios capítulo 4, versículo 14, también Pablo habla de la importancia de ministrarnos, de seguir la verdad en amor, y da un motivo, dice ahí en Efesios 4, 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
cómo es este error que ellos presentan, medias verdades, cuestiones que parecen no muy alejadas de la verdad, pero que en definitiva no son la verdad. Medias verdades siguen siendo mentiras. Por eso dice, tienen que tener cuidado de esas cosas. Tienen que prestar atención. Por eso no podemos bajar la guardia en cuanto a esto. Y ahora bien, no pensando en eso, lo que queda por preguntarnos en este caso es, en particular, ¿cuál es la doctrina extraña por la cual ellos, o en cual ellos no podían dejarse llevar, en este caso en particular? Bueno, el texto lo presenta a continuación, dice en lo que sigue, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Qué significa esto? Bueno, tal parece que en el primer siglo, en los círculos cristianos, avanzaba una corriente de pensamiento, una doctrina errada, en la cual se ponía un énfasis muy relevante en parte de la liturgia judía y se la mezclaba con la fe verdadera. A ver, no es que su libertad cristiana, hermanos provenientes de contextos judíos, tuvieran prohibidos seguir participando, seguir celebrando o seguir compartiendo algunas de sus costumbres antiguas, como podía ser celebrar fiestas o mantener una dieta en particular de alimentos. Eso no estaba prohibido, en la libertad cristiana lo podían hacer. De hecho, Pablo indica a otros cristianos en la carta a los romanos que tenían libertad para hacer eso, para seguir celebrando sus costumbres judías, en tanto no obligaran a otros a imitar lo mismo si no lo querían hacer. En Romanos capítulo 14, versículos 5 y 6, luego usted lea, habla acerca de eso. Ese no era el problema. El problema era que se había infiltrado, como recién decía, una enseñanza que adjudicaba a la observancia de esta costumbre, a la práctica de esta costumbre, un poder espiritual que ayudaba a aquellos cristianos que lo hacían a mantener su salvación o a darles cierta capacidad que necesitaban para perseverar, como un poder extra para poder perseverar, como un atajo a lo que ellos ya sabían que tenían que hacer. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, versículo 16, Pablo ataca este problema. Él dice, por ejemplo, en Colosenses 2:16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Justamente en Colosenses se había metido esta enseñanza, que tenían que hacer estas cosas, porque si no es como que le faltaba algo para poder avanzar en la fe. Y Pablo en Colosenses, claro, él le dice, vosotros estáis completos en Él, no necesitan otras cosas más. Luego en versículo 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si viviese en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero dice, y aquí es claro, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No van a solucionar el problema. No se dejen llevar por los que le digan que sí, porque no es cierto. Los falsos maestros que traían estas ideas exhortaban a los creyentes a practicar cosas como la celebración de fiestas judías o a quitar la libertad de poder comer lo que querían, diciéndoles que obedecer y cumplir estas cosas era la clave para perseverar. Bueno, el autor define tratar de manera directa con este asunto, aunque evidentemente, como es una sección pequeña, entendemos que el problema todavía no era tan grave como en otras congregaciones, por ejemplo en la iglesia en Colosa, donde sí Pablo le dedica mucho tiempo, o en Gálatas también, donde le dedica mucho tiempo. Aquí evidentemente era un problema todavía no grande, pero aún así él ve el tema de tratar el asunto, apuntando en el causa de la audiencia original a la cuestión particular que ellos tenían. En otros lugares eran más cosas, aquí parece que era una. Lo que él le dice entonces en el caso de ellos es, lo bueno es afirmar el corazón en la gracia y no en las viandas, que nunca fue de beneficio a quienes se ocuparon en ellas buscando un beneficio espiritual al hacerlo. El error
para esta audiencia, para estos oyentes, era pensar que por comer ciertas viandas o comidas ceremoniales lograrían avanzar mejor en el camino. Estaba diciendo, agarren de esos alimentos del sacrificio que quedan, cómanlos y eso les va a dar como un poder especial, ¿no? No sé, los que son más grandes se acuerdan, ¿no? Como comer la espinaca de Popeye, que te daba como una fuerza original. Yo he comido esa espinaca y no me he ido. O sea, sí, si comes mucha verdura está bueno, pero no hay ningún poder especial por comer esa vianda. Quien pusiera su confianza en eso, en consumir esa vianda, no iban a lograr nada. Y el autor le dice que la prueba está a la vista. Muchos otros habían hecho lo mismo y aunque se ocuparon, o sea, se practicaron estas costumbres, no lograron ningún beneficio espiritual para su vida. ¿Dónde es que en cambio tenían que afirmar su corazón? Bueno, el texto lo dice con claridad, en la gracia. Se entiende de acuerdo al contexto que se está refiriendo aquí a la gracia de Dios. El autor de la carta ha dicho en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente, afirmemos nuestro corazón, llevemos nuestra vida, busquemos ¿qué cosa? El trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces entendemos por el contexto de la carta que cuando habla acá de afirmarse en la gracia, es afirmarse en la gracia de Dios, la gracia que cada creyente requiere para poder perseverar en el camino. Es en la gracia divina el único lugar en el cual el creyente se puede afirmar y al cual puede recurrir. O sea, el creyente no debe correr a ningún otro lugar si quiere perseverar. Ni a las viandas, como podía ser el caso de la audiencia original, ni a cualquier otra cosa. Pero hay dos asuntos más que el autor decide tratar en esta sección, para que entiendan por qué es absurdo afirmarse en las viandas y no en la gracia de Dios. Por un lado, la realidad de demostrar que las viandas nunca fueron dadas por el Señor para que alguien se afirme en ellas, y junto a esto, la idea de comprender que la gracia de Dios, que es el objeto en el cual sí nos tenemos que afirmar, es un recurso extraordinario y glorioso, pero que alcanzamos solo por medio de lo que el Hijo de Dios, lo que Cristo ha hecho por nosotros. El acceso que tenemos a esa gracia es por medio de Cristo. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Creo yo, una de las más hermosas y profundas enseñanzas de toda la carta. Versículo 10 dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado se introducía en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Vayamos por parte para entender la argumentación del lector, porque es preciosa esta parte, pero tiene algunas dificultades. Lo primero que se trae a colación es el proceso que se llevaba a cabo con la ofrenda del altar, dice ahí el texto, tenemos un altar. De esa ofrenda que se ofrecía en el altar, no tenían derecho de comer los que servían en el tabernáculo. La ley era clara en cuanto a lo que se debía hacer con los sacrificios usados el día de la expiación. Acá de los sacrificios ofrecidos en el altar está hablando del día de la expiación, esa fecha especial en el año. Lo vamos a ver de acuerdo a la referencia que aparece aquí en nuestro texto. Dice ahí, los cuerpos de esos animales cuya sangre es introducida en el santuario por el sumo sacerdote a causa del pecado, dice que debían ser quemados fuera del campamento. Esto ya lo hemos hablado cuando fuimos desarrollando, ¿se acuerdan? La carta, el día de la expiación, un día en el año en el cual el sumo sacerdote mataba animales y con la sangre de esos animales rociaba el lugar santísimo, ¿se acuerdan? Eso lo hacía para expiar primero su propio pecado y también lo de todo el pueblo. ¿Qué se hacía con esos animales que sacrificaban? Bueno, Levítico capítulo 16, versículo 27 dicen, y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío, ¿se acuerdan que eran los dos animales que se ofrecían? Inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol.
o sea, de estos animales solo se utilizaba la sangre, por lo que quedaba claro de que esos animales escogidos no tenían ningún poder en sí mismos, por lo que comer alguna parte de su carne no otorgaba ningún poder. Por eso dice, lo tienen que quemar afuera. Si solo su sangre era rociada y el resto era consumido en el fuego por completo, su poder para expiar el pecado no era por sí misma, no es que tenía un poder especial, ni el animal en sí, ni la sangre en sí, sino que su función central apuntaba a un símbolo que dejaba un mensaje al pueblo. Esto ya lo hemos aclarado en su momento. Sabemos que no tenía ningún poder, ¿por qué? Porque año tras año tenían que seguir haciéndolo. Si tuvieran un poder, bueno, una vez ya, pero no. Apuntaban ¿a qué cosa? A recordarles a Israel de la necesidad que tenían de acercarse a Dios por medio de sangre inocente, ya que por ellos mismos no podían entrar a la presencia del Señor a causa de estar manchados por su propio pecado. Y para que nadie viera en esos animales un poder especial, tenían que ser completamente quemados. Nadie podía comer de estos animales del día de la expiación, nada de ellos, ni siquiera los sumos sacerdotes, como vemos aquí en el pasaje, los cuales sí podían hacerlo en el caso de otros sacrificios menos representativos. Había otros tipos de sacrificios que se hacían durante el año, de los cuales eso sí se les permitía comer. Pero el más importante de todos, digamos, el que en el Antiguo Testamento por excelencia era más importante, que eran los animales, para el día de la expiación no podían comer, para que quedara claro de que esos animales no tenían ningún poder. Esto da claridad a un concepto que el autor quiere presentar cuando aclara a sus oyentes que no afirmen sus corazones en las viandas. En sí, al hablar sobre el Antiguo Testamento, lo que está informando es que no está diciendo nada nuevo. Nunca tuvieron la función de cubrir, de ayudarlos en algún sentido en su salvación para Israel. Y evidentemente nunca fue la función para Israel, mucho menos para ellos ahora, por más que algunos maestros le estuvieran diciendo que sí. ¿Se entiende? Le está diciendo nunca tuvo esa función. Por eso si alguien hoy le dice que sí, está errado. Pero luego el pasaje presenta una analogía en la cual hay diferentes interpretaciones entre los estudiosos. Así como los animales eran sacrificados en el día de la expiación para la limpieza ceremonial del pueblo y sus cuerpos eran quemados fuera del campamento, dice el texto aquí que Jesús también fue sacrificado fuera de la puerta, o sea, fuera de la ciudad. Así como vemos en el relato del Evangelio, así pasó. El Señor fue sacado de Jerusalén y fue quemado del otro lado de los muros, en un monte cercano a la ciudad. Algunos comentaristas han luchado mucho con encontrar la conexión entre los animales ofrecidos y Jesús, por el hecho que se mencionan los dos saliendo afuera. Bueno, al haber estudiado y dedicado tiempo a esta sección, considero en primer lugar, tenemos que decir, que la relación más clara entre los sacrificios del Antiguo Testamento y el sacrificio de Cristo, ya el autor lo explicó varios capítulos atrás, cuando justamente demostró que el Hijo ha sido el sacrificio eficaz y supremo, el último, como decía hoy Cristian, al cual los animales ofrecidos en el día de la expiación apuntaban. ¿Se acuerdan que hablamos de que en cierta manera estos sacrificios eran como un tipo que adelantaban el antitipo que era Jesús? Ellos eran un símbolo que apuntaban a Jesús. Ya lo vimos en su momento cuando hablamos en el capítulo 10, versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año, está hablando de los del día de la expiación, se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y entonces el versículo 5 del capítulo 10 decía, por lo cual, entrando en el mundo, está hablando del Hijo, Él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hablando de su propia vida como el sacrificio eficaz por el pecado, al cual los sacrificios de los toros y los machos cabríos apuntaban, al cuerpo del Señor como ese sacrificio final. Ahora, esa era la conexión que tenían en los capítulos anteriores, el autor ya desarrolló eso. Lo que aquí busca resaltar en esta parte, de acuerdo a lo que él viene enseñando, es básicamente el medio por el cual la gracia de Dios puede ser recibida por aquellos que afirman su corazón en ella, que es lo que dijimos que se nos manda a hacer, afirmarnos nuestro corazón en la gracia. Ahora, ¿cómo alcanzamos esa gracia?
el texto está diciendo con claridad, ese medio por el cual alcanzamos la gracia es la muerte del Señor Jesús. Él, Jesús, padeció fuera de la ciudad para que mediante su propia sangre podamos recibir la gracia de Dios que, como aquí afirma el pasaje, nos santificó y que también afirmará nuestros corazones hasta el fin. Como ya el autor ha dicho en capítulo 10, versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Una sola vez. En conclusión, los animales eran quemados fuera para que nadie pusiera su seguridad en ellos. En cambio, Cristo padeció y murió fuera de la ciudad, lo que sería el campamento de su tiempo, para que por medio de Él tuviéramos certeza de que todo el que confía en Él recibe la gracia de Dios. ¿Qué más afirma el autor? Bueno, culminando con esta analogía, anima a sus lectores a que hagan ¿qué cosa? Salgamos, pues, a Él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Interesante que aquí utiliza de manera intercambiable, primero campamento y luego ciudad, porque está hablando de lo mismo, la idea de salir. Si Cristo padeció fuera de la puerta, lo más lógico es que le sigamos fuera del campamento también. O sea, que andemos con una perspectiva o una expectativa correcta en nuestra vida. Vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a Él. Por ende, somos llevados a llevar su vituperio, o sea, a compartir el padecimiento y el dolor en este tiempo para entonces poder heredar la ciudad, esa ciudad que está por venir, como dice el texto, y como también se nos decía en capítulo 11, versículo 10, esa ciudad la cual el arquitecto y constructor es Dios mismo. Esa es la ciudad que esperamos. La enseñanza entonces podría entenderse así. Se nos manda a afirmar el corazón en la gracia de Dios y en nada más. Pero para lograrlo fue preciso la obra redentor del Señor. Fuimos ligados a Él, unidos a Él, para que mediante su sangre tengamos acceso a la gracia divina en la cual día a día nos afirmamos. Como también dice Pablo en capítulo 5, versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, ¿a dónde? A esta gracia en la cual estamos firmes, en la cual afirmamos nuestros corazones y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por lo que entonces, hermanos, llevar el vituperio del Señor es sinónimo para la audiencia original y para nosotros también de despojarnos de cualquier tipo de lealtad y de confianza en este mundo para seguir a Cristo por el camino del oprobio que Él transitó primero, ya que este mundo nos despreciará así como lo despreciaron a Él. Jesús lo dejó claro. Yo soy su maestro, ustedes son mis discípulos, ustedes van a caminar por lo mismo. Si el mundo me despreció a mí, a ustedes también lo van a despreciar. Pero, ¿cuál es la esperanza? Que seguirle a Cristo por esta senda dura es tener seguridad de que perseveraremos hasta el final, porque siendo el camino correcto a la ciudad eterna, a la que está por venir, sabemos que recibiremos toda la provisión de gracia divina que vamos a necesitar cada día de nuestra vida. Tenemos esa seguridad. Es un camino difícil, claro que sí, pero es seguro, porque la gracia nunca te va a faltar, porque es el camino que Cristo nos dejó. No era tonto para los oyentes originales el haberse despojado de toda confianza en su tradición religiosa para poner su confianza solo en el Hijo, porque era la manera en la que podía lograr afirmar el corazón en la gracia de Dios. Así que este es el primer mandato que el pasaje brinda, con lo que Dios requiere que cumplamos si deseamos perseverar en la fe. Afirmarnos solo en la gracia de Dios en Cristo. Nada más, hermanos.
En el caso de los oyentes originales, el riesgo era buscar en las viandas otro camino alternativo. Pero siendo honestos, las cosas en las cuales podemos afirmar el corazón son incontables, hermanos. Todo el tiempo surgen. Siempre estamos propensos a buscar otras alternativas. Incluso en cuestiones apegadas a la religión que en sí misma no tiene nada de malo. Por ejemplo, Dios determinó en el Antiguo Testamento que se construyera un templo en el cual Israel pudiera adorarlo, que pudieran adorar a Dios. ¿Pero qué terminó haciendo el pueblo? Terminó confiando en el edificio y no en Dios. Terrible. Fíjense cómo lo dice Jeremías. Jeremías acusa al pueblo. Dice, no fiéis en palabra de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. El pueblo de Israel estaba confiado diciendo, no nos va a pasar nada, está el templo. ¿Cómo van a confiar en un edificio? Eso le está diciendo Jeremías. Se tienen que arrepentir de haber puesto su confianza en eso. Otro ejemplo, el Señor eligió un hombre llamado Abraham, con el cual hizo un pacto para que fuera el patriarca de la nación que él iba a establecer y por medio de la cual quería mostrar su gloria en el mundo. Pero ¿qué aconteció? Que los judíos, en vez de afirmar el corazón en el Dios de Abraham, lo afirmaron en Abraham, en la seguridad de ser parte de la descendencia de Abraham. ¿Ven qué error? En Lucas capítulo 3, versículo 8, Juan el Bautista confronta a la nación por esta confianza errada, por haber afirmado su corazón de manera correcta y dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. La confianza del judío era decir, cuando me vaya de este mundo, me voy a ir al cielo porque soy hijo de Abraham. Y Abraham, si por ahí me equivoco en el camino, me voy para abajo, Abraham va a estar en la puerta y me va a decir, no, este tiene que ir para arriba porque es hijo mío. Un error gravísimo. Confianza en algo que no tenían que ponerlo. Pero así estaban. Por eso Juan el Bautista le dice, están errados. Y así los casos se multiplican. Si lees, no vamos a leer ahora, pero si lees en Jueces 8:27, incluso una prenda de vestir llegó a ocupar el corazón de Israel. Ahora, haciendo una reflexión respecto a nuestro tiempo, la enseñanza también nos atañe, porque tanto como Israel en el Antiguo Testamento, como la audiencia original, y como en cualquier otro momento de la historia, nosotros también tenemos que luchar con buscar afirmar el corazón solo en la gracia de Dios en Cristo y en nada más. También podemos correr ese riesgo. Otras cosas querrán ocupar ese lugar en nuestras vidas. Pero si cometemos el error y lo hacemos, costará mucho que perseveremos en el camino. Cualquier cosa puede querer tomar ese lugar en el cual podemos querer confiar, porque somos propensos a hacerlo. Bueno, mi consejo, mi exhortación, no lo hagas, querido hermano. No pongas tu confianza en nada más que en la gracia de Dios en Cristo. No te aferres a otra cosa por más tentadora y atractiva que sea esa opción en la cual quieras afirmarte. Porque como dice el texto de hoy, a ningún creyente le fue provechoso afirmar su corazón en otra cosa fuera de la gracia, en ningún momento de la historia. Entonces mi pregunta es, ¿por qué a vos sí te sería de valor hacer eso? ¿Por qué? El siguiente mandato que nos da el texto es ofrecer continuamente alabanzas a Dios por medio de Cristo. Versículo 15. El pasaje prosigue, conectado a lo anterior, pero dando otro pedido. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. El autor da como una conclusión a lo que acaba de explicar cuando arranca diciendo, así que. Lo que resalta es que a la luz de lo que Cristo ha hecho por nosotros para que podamos ser alcanzados por la gracia de Dios,
es que entonces hay algo que se espera de cada creyente, que es que ofrezcan siempre a Dios, por medio de Cristo, sacrificios de alabanza. Revisemos algunas cuestiones de este pedido. Aquí el término ofrecer es la idea de llevar o subir algo delante de alguien. ¿Delante de quién? En este caso dice de Dios. ¿En qué momento? Siempre dice, o sea, todo momento. ¿Qué debemos ofrecer o llevar delante de su presencia? Sacrificios de alabanza. Pero no podemos presentarlos por nosotros mismos, ya que nuestra indignidad no lo permite. Pero hay un medio por el cual podemos hacerlo, dice ahí, por medio de Él, o sea, por medio de Cristo. Nos dice el pasaje que podemos ir ante la presencia de Dios. ¿Qué es lo que entonces el autor quiere expresar con esto? Podríamos leerlo así. En virtud de lo que el Señor ha hecho por ustedes, entonces ofrezcan todos los días sacrificios de alabanzas a Dios por medio de Cristo. Para una audiencia de contexto judía es una preciosa lección. Anteriormente ya el autor ha demostrado que el sacrificio de Cristo reemplaza al sistema de sacrificio del antiguo pacto. Capítulo 10, versículo 8 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Aquí habla del cambio, de que la ofrenda de la propia vida de Jesús en la cruz fue suficiente para limpiarnos de una sola vez y para siempre. Por lo tanto, ya no hacen falta ni un altar de piedra, ni un altar en un lugar santísimo, ni sacrificio de animales, ni sacerdotes levíticos que sigan ofreciendo esos sacrificios. La pregunta es, pero entonces, ¿eso quiere decir que en el nuevo pacto los creyentes no tienen que presentar ofrenda delante de Dios? Bueno, la respuesta del autor es no, de ninguna manera. Hay sacrificios que ofrecer, pero no para limpiar nuestras vidas y que así tengamos acceso a Dios, porque eso ya lo logró Cristo. Sino sacrificios en gratitud por lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Como una respuesta de amor por lo que Dios nos ha dado por medio de Cristo. La pregunta que surge, ¿y cuál sacrificio podemos darle? Bueno, uno de los que podemos dar es el que menciona esta sección. Sacrificios de alabanza continuo. Lo que quedaría por responder es, ¿de qué constan esos sacrificios? Bueno, el texto lo responde a continuación. Frutos de labios que confiesan su nombre. De nuestras bocas deben salir palabras de alabanza a Dios que lo reconozcan como lo que es, nuestra vida, nuestro todo, la única razón por la cual vivimos y morimos. Como dice, por ejemplo, en Salmo 135, versículo 3, allí se dice, alabad a Ja. Aquí la palabra que se puede traducir es aleluya, es halel Ja en hebreo, es aleluya. Alabad al Señor, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Porque Él es la razón, como dice Pablo, por la cual vivimos o morimos. Porque somos de Él y por lo tanto Él merece toda nuestra alabanza. Pablo dice en Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8, hablando acerca de los sacrificios que Dios quiere, y dice ahí también, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Debemos ofrecerles alabanzas diarias cuando estamos solos, pero con corazones unidos cuando nos reunimos como cuerpo. Colosenses capítulo 3, versículo 16, en la versión Biblia de las Américas, dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Alabanza corporativa. Alaben juntos al Señor.
Ahora, si la actitud es que podamos alabarle diariamente y alabarle cuando estamos juntos, queda claro que la queja, la murmuración, expresiones de duda o de descontento son cuestiones de las que debemos alejarnos, que no tienen que estar en nuestra boca. En Efesios capítulo 4, versículo 29, por ejemplo, lo hemos leído ayer, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. En cambio, debemos alabar a Dios por lo que es y porque todo lo que hizo, hace y hará a favor nuestro, no porque lo merezcamos, sino solo porque así Él determinó hacerlo en su gracia. Un comentarista muy antiguo dice algo muy interesante al respecto. Escuchá. Librados de la carga, de la culpa y del pecado, deseamos expresar nuestra gratitud a Dios. Esto lo hacemos por medio de Jesús. Ofrecemos a Dios no aquellos sacrificios materiales que Cristo ha hecho superfluos, sino la confesión continua de alabanza y de agradecimiento. En tanto que Jesús ofreció a sí mismo una sola vez, nosotros presentamos nuestras alabanzas continuamente. Nuestra vida entera, dice aquí el comentarista, debe ser un canto de alabanza expresado en palabras y hechos. Los israelitas expresaban su gratitud ofreciendo tortas de pan al Señor como sacrificio de acción de gracias, como dice Levítico 7:12. Los cristianos hoy demuestran su gratitud a Dios por medio de una vida dedicada y de obediencias. Los mandamientos no son simplemente un estatuto de cosas para hacer o evitar. Para el cristiano constituyen más bien las reglas de una vida agradecida. Lo que quedaría por responder acerca de esto es cómo esto que vimos se relaciona con el asunto que se está tratando. Bueno, pienso que mucho, hermanos. Un creyente que no vive en continua alabanza y gratitud a Dios por medio de Cristo no va a poder perseverar de manera adecuada. Porque en su boca y en sus acciones, si no hay alabanza al Señor, habrá otras cosas. Esas otras cosas de las que tal vez te mencioné: fastidio, enojo, resentimiento, quejas, malas palabras, murmuración, amargura y una lista larga de actitudes que Dios nos desea. Algo va a haber en esa boca. Pero incluso consideremos lo siguiente: ¿cuánto más necesario es alabarle cuando estamos en momentos de aflicción y prueba? Si en esos tiempos de dolor de nuestros labios no salen palabras de alabanzas a Dios, otras palabras que no aprovechan y que perjudicarán nuestra fe ocuparán ese lugar. Job sabía que Dios era merecedor de alabanza, sé que estuviera mejor o peor. Por eso un momento de prueba, en Job capítulo 1, versículo 21, él dice: y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas en momentos de dolor? Alababan al Señor. Lea conmigo, mire. No era alguien extraordinario, eran pecadores como nosotros, pero entendieron de que tenían lo que tenían que hacer en los momentos de aflicción. Fíjese, Hechos 16, 22. Allí cuando ellos están en Filipos, dice: se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Te pusiste a pensar en eso? Cantaban y alababan a Dios en medio del dolor. Y dice que los presos los oían. Por tanto, hermano, queda claro que obedecer a este mandato no es opcional ni dependiente de cómo nos sintamos. Porque uno dice, bueno,
Claro, es fácil alabar cuando está todo bien, pero cuando está todo mal no sé si es tan fácil. Bueno, preguntale a Pablo y a Silas, a ver qué te van a decir al respecto. Hagamos caso a lo que Dios demanda de nosotros. Porque la realidad es que ni siquiera se trata de que podamos evitarlo. Nuestras bocas se van a abrir, o para lo bueno o para lo malo. Nuestras actitudes irán por la misma senda. Así que hay dos razones muy buenas por las cuales debemos cumplir con este mandato. Sobre todo porque es lo que Él quiere que hagamos, pero también porque solo así vamos a poder perseverar de manera eficaz. De acuerdo a esto a lo aprendido, podemos afirmar que el segundo mandato que el pasaje presenta, que Dios requiere que debemos cumplir si queremos perseverar en la fe, es ofrecer continuamente alabanzas a Dios por medio de Cristo. Tristemente, hay muchos ejemplos que reflejan un descuido alarmante de estas cuestiones. Hay cristianos que pareciera que solo son capaces de presentar sacrificios de alabanza a Dios cuando todo marcha bien en sus vidas, pero cuando viene la aflicción, su boca, su manera de hablar, su manera de expresarse, se parece más a lo de los incrédulos que lo de un creyente. Es terrible que pase así. Quizás hablando un poco acerca de lo que sale en nuestra boca, Santiago en capítulo 3, versículo 10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? No. Es triste eso, guardémonos de eso. Otra situación lamentable que a veces se ve es la de creyentes que durante el culto a Dios están distraídos, somnolientos, no enfocados en lo que se está haciendo durante la reunión dominical, que es alabar al Señor. No solo en las canciones, sino también incluso en el resto de la liturgia, en la reunión. Y cuando digo esto, no se trata de dejar conforme a los que presiden la reunión, que a veces tal vez nos deben estar mirando y diciendo, mira esta gente. No se trata de eso. El punto es que no nos olvidemos, hermanos, de que cada domingo venimos a ofrecer gratitud a Dios por todo lo que ha hecho por nuestras vidas. Por eso venimos a cantarle y nos unimos a los demás en canciones que exalten el nombre del Señor. Porque Él es digno de que lo hagamos. Porque Él nos ha salvado. Pastor Isaías nos repite muchas veces, ¿por qué cantamos? Porque Dios nos salvó. No hay razón más grande que esa para que nuestras bocas levanten alabanza al Señor. Para que durante el desarrollo de la reunión estemos atentos. Pero también vale aclarar que eso se extienda al resto de la semana. Si tu vida de lunes a sábado no presenta alabanza a Dios, está fallando, aunque el domingo venga a la reunión y tomes una actitud diferente. En conclusión, hacelo todos los días, hermano querido, todos los días ofrece a Dios sacrificios de alabanza, porque Él merece toda la alabanza y la adoración de nuestros labios, así como también de toda nuestra vida. Eso va a fortalecer tu corazón para que perseveres en el camino, incluso en los momentos de mayor dificultad que te toque atravesar o que puedas experimentar. Finalmente, el tercer mandato es no olvidarnos del apoyo y cuidado mutuo entre miembros. Versículo 16. El pasaje concluye con un pedido más. Dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. Se demanda que los hermanos no se olviden de otra clase de sacrificios. ¿Cuáles son esos otros sacrificios? El hacer bien y la ayuda mutua. ¿A qué se refiere eso? La primera referencia es muy sencilla. Apunta a actuar de buena manera con los demás, a obrar de manera bondadosa con otros. El siguiente término, la ayuda mutua, la palabra koinonía, significa no solo ayudarnos unos a otros, sino obedecer desde el hecho de que somos un cuerpo y esa unidad se refleja en usar nuestros dones para el beneficio de los otros miembros. No es que simplemente hago algo por tal hermano porque, bueno, sí, lo tengo que hacer, sino porque realmente es mi hermano, es parte de mi cuerpo, parte mía, y por lo tanto pongo mis dones para beneficiarlo. Es compartir lo que uno tiene para que el otro esté mejor.
Por eso muchas veces esta palabra comunidad se utiliza para ofrenda. Es de lo que tengo le doy al otro para suplir la necesidad del otro. Bueno, aquí sí, así tenemos que hacernos unos a otros. Apoyarnos y cuidarnos mutuamente por medio de los roles que nos toca cumplir dentro del cuerpo. La mano cuida la cara, los pies sostienen al resto del cuerpo, los ojos guían y así cada miembro, todo junto trabajando en función de ayudar al resto. ¿Qué dice el texto? Que de este otro sacrificio Dios se agrada que cumplamos. Él se agrada. Y si Él se agrada, entonces no debemos descuidarlo. Mucho menos cuando estamos en tiempo de aflicción. Cuando un miembro está mal, el resto debe salir en su ayuda. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 25, Nueva Versión Internacional, dice: a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. El tema es, ¿qué pasa si no obedecemos y actuamos en rebeldía a este mandamiento? Bueno, mi perseverancia se verá afectada, la tuya también, porque aquellos que deberían brindar apoyo y cuidado no lo hacen. Pero además es claro que si no nos enfocamos en la necesidad de los otros, ¿en quién nos vamos a enfocar? En nosotros. El corazón dará lugar al egoísmo, a centrarse en uno mismo. ¿Y cómo pensar que vamos a perseverar en la fe de manera adecuada si nos manejamos con egoísmo? Es imposible, hermano. No es la voluntad de Dios eso. El tercer mandato que nos da el texto de lo que Dios requiere que obedezcamos si queremos perseverar es no olvidarnos del apoyo y cuidado mutuo entre miembros. Ahora es interesante que casi terminando la carta el autor explique todos estos mandatos. Es muy interesante. Pienso que hay una realidad que subyace, hermano. Si bien la seguridad de la salvación de cada creyente se sostiene en lo que Cristo ha hecho por él, y por eso no hay duda en cuanto a eso, no podemos decir lo mismo respecto a la continuidad de cada iglesia local. Y si tenés duda de esto, te animo a leer los primeros capítulos de Apocalipsis, de lo que Dios le dice a algunas iglesias locales en particular. Dicho de otra manera, si queremos que ICPD siga firme y fiel, no solo debe mantenerse un compromiso verdadero en la predicación de la verdad desde el púlpito, sino también con que sus miembros permanezcan humildes y obedientes a dicha verdad. De poco sirve para el crecimiento de una iglesia local que el domingo se enseñe la palabra fielmente, si luego esa palabra no es obedecida fielmente por aquellos que la oyen. Algunas falsas enseñanzas andan por ahí también diciendo: no te enfoques mucho en los mandamientos, mira a Cristo nomás y eso producirá deseos de obedecer. Bueno, el error con eso es que si bien un creyente debe por la fe contemplar constantemente la belleza y la gloria del Señor, no siempre, a causa del pecado remanente en su vida, logra sentir un deseo por la justicia. La pregunta que habría que hacer a esos exponentes de esa mentira es: ¿qué hace un creyente genuino en el mientras tanto, cuando en ocasiones espera y no le surge la gana de obedecer? Ellos te van a decir: bueno, seguí buscando en la belleza, ya en un momento va a surgir. No. ¿Qué tiene que hacer el creyente cuando a veces no le surgen las ganas de obedecer? De acuerdo a este texto, es obedecer igual al Señor. No esperes siempre a sentir el deseo, porque no siempre el deseo estará desde el comienzo. A veces el gozo por la obediencia y la justicia y el deseo vendrá después. Lo importante es que a través de tu obediencia el Espíritu Santo irá obrando en tu vida para hacerte cada día más como Cristo, produciendo la fuerza necesaria para seguir adelante fielmente, aunque vengan momentos de aflicción. Esta es la manera correcta de pensar esto. Hermanos, un día le gritaron al mismo Señor, allí en Lucas capítulo 11, alguien le gritó: bienaventurada fue la mujer que te dio a luz, bienaventurada la que te dio de amamantar cuando eras pequeño. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? En Lucas capítulo 11, versículo 28. Más bienaventurado es aquel que oye la palabra de Dios y la guarda.
Y se me ocurre una aplicación a partir de esta declaración del Señor. Hermanos, queridos, bienaventurada es la iglesia local que oye la palabra de Dios y la guarda y la cumple. Esa iglesia local es bienaventurada. Así que tengamos muy en cuenta los mandatos que hoy vimos para cumplirnos con fidelidad. Afirmemos nuestros corazones solo la gracia de Dios en Cristo. Ofrezcamos todos los días alabanzas a Dios por medio de Cristo y no olvidemos el apoyo y cuidado mutuo entre miembros. De esta forma es que vamos a perseverar, no solo de forma individual, sino también como iglesia, como cuerpo. Animemos a los demás a tener presente esto para que nadie entonces se desanime en el camino. Finalmente quiero hablarle a aquellos que me escuchan y que todavía están lejos de Dios. Quizás pensabas, como le podía pasar a los líderes religiosos, a muchos judíos en la época de la carta, capaz que pensabas que con una vida religiosa era suficiente como para que Él te acepte cuando te vayas de este mundo. Pero ya lo has visto hoy. La santidad de Dios demanda una justicia que no tenemos por nosotros mismos a causa de nuestros pecados. La realidad, querido oyente, es que sos pecador, así como yo lo soy, y por lo tanto indignos de ir a su presencia. Y como no puedes expiar tus culpas con buenas obras, porque lo bueno que hagas no puede tapar lo malo, lo que te espera si hoy te fuera de este mundo es una eternidad en el infierno. Pero esta tarde has oído también acerca de lo que Dios hizo para solucionar este problema. Envió a su Hijo Jesús a este mundo para que su vida pudiera ser un sacrificio sustitutivo en nuestro lugar. Él murió para darnos vida. Pero ¿cómo podemos recibir esta salvación? Tenés que confiar en Jesús con todo tu corazón. Tenés que abandonar tu pecado y arrepentido venir a Él, rindiendo tu propia vida y reconociendo a Jesús como Señor y Salvador. La promesa de Dios es que todo el que se humille de esta manera y ponga su fe en Jesús, recibirá el perdón de todos sus pecados y la vida eterna. Por eso hoy es este llamado para tu vida, querido oyente. La pregunta a este llamado es, ¿qué vas a hacer? Vení hoy a Cristo, no esperes más.